nuestra iglesia. Así que si usted ha quedado atrasado o quiere repasar, ahí están las clases, todas, incluyendo las del año pasado. También yo envío dibujitos en PDF, los que... bueno, a ver, nosotros creamos un grupo, tenemos un grupo de WhatsApp donde creamos un grupo de estudio y ahí compartimos comentarios. Por ejemplo, la hermana Meribeth delante compartió unos mapas bien interesantes, y también apoyamos con algunos dibujos para las clases. Si usted quiere estar en ese grupo, nos avisa y lo incluimos también en ese WhatsApp. ¿Ya? Comentamos tareas también a mitad de semana, así que si usted gusta, lo podemos ingresar a ese selecto grupo de WhatsApp. Bueno, yo envié delante, hace unos minutos atrás, las láminas para poder explicar algunas cosas el día de hoy. Es un PDF, así que si usted también quiere las anteriores, también las puede pedir y se las vamos a enviar. Espero que la hayan visto. Bueno, la idea es que esas hojitas después ustedes las puedan imprimir, también le va a ayudar para ir complementando su estudio. Bien, eso en relación a algún material que compartimos para una mejor comprensión de nuestra clase. Hablemos acerca de la tarea, antes de empezar con nuestra materia. ¿Cuál fue la tarea que dimos la última clase? ¿Quién responde? Hubieron varios que la entregaron. Era la situación espiritual en los dos pasajes, Deuteronomio 17 y 1 Samuel 8. Ya, ¿por qué surgió la tarea? Porque estamos hablando acerca del periodo de la monarquía. Y el periodo de la monarquía comienza cuando Israel hace la petición a Samuel de un rey, de un gobernador, de un gobernante terrenal, cosa que no fue muy aceptada, o en realidad no quería ser aceptada por Samuel. Él lo consultó con Dios y Jehová, bueno, sí, digamos, lo aceptó, entre comillas, pero advirtiendo que esa petición no era muy buena para el futuro del reino. Pero vimos que hay un pasaje paralelo, como dice la hermana Meribeth, en Deuteronomio, en donde leemos que Dios, en el tiempo donde Israel peregrinaba en el desierto, aún no tomaba posesión de la tierra prometida. Vemos en ese pasaje que Dios, dentro de su plan, dentro de su mente, tenía preparado un gobernante terrenal para este pueblo. Ahora, ¿hay contradicción? Esa era la tarea. Había que analizar ambos pasajes y ver si hay una contradicción en eso, en el deseo que tenía Dios, y luego en Deuteronomio, y lo que finalmente se materializa en el tiempo de Samuel, pero que es rechazado. ¿Quién nos puede ayudar con la tarea? Es muy parecido el pasaje, ¿cierto? Hay características muy similares. Por ejemplo, en relación a la petición, ¿cuál era el pensamiento de Israel? Yo por ejemplo, tengo que en Deuteronomio, versículo 14, yo tengo que era parte del pensamiento de Israel. Dice, Israel piensa, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. ¿Qué otra cosa más? En el segundo, el versículo 15 dice que el rey tiene que venir de parte de Jehová. Jehová tiene que autorizarlo. Ya, muy bien, muy bien. Hablamos ahí de la aceptación de este futuro rey. Ya, entonces Dios
lo tiene que autorizar. Dice ese versículo, pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Tenía que ser israelita. Muy bien, no extranjero. Tampoco no debía aumentar sus posesiones. ¿Ya? ¿Y, y cuáles eran las posesiones que este rey debía aumentar? De caballo y la fuerza militar. ¿Ya? Versículo 17 habla mujeres. No debía tomar muchas esposas. ¿Ya? A no distraerse. Sí, ¿por qué no? Una ya es suficiente castigo, ¿cierto? Bueno, muchas son más. Que no lo escuchen por ahí. Versículo 17, ¿qué dice en cuanto a otra restricción que iba a tener este rey? Debía guardar la ley. Ya, eso es primordial. Versículo 17, otra restricción que tenía este rey, dice que no amontonaría para sí plata ni oro. Exacto. De abundancia. Entonces, eso es en relación a las... Deuteronomio. Eso en relación a claro, a lo que dice Deuteronomio. Hermano Carlos, Carlita está pidiendo el ID de la reunión. Por favor. Ya, en relación al espíritu del rey, como dice la hermana, debía tener amor por la ley. Dice el versículo 19, manejarse con temor a Jehová. Versículo 20, sin altivez de corazón y sin el deseo de perpetuar su reinado. Versículo 20. ¿Estamos bien ahí con eso? Sí. Ya. Sí. ¿Me están copiando o coincidimos? Oye, yo lo tenía escrito ya. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que dice? Comparémoslo con el de 1 Samuel. ¿Cuál era el pensamiento de Israel en el contexto de 1 Samuel? Ellos pedían un rey, Ellos pedían un rey. como todas las naciones, no el que les diera a Dios. Ya, distinto a lo que pedía en Deuteronomio. Sí, porque ellos pedían un rey, pero, o sea, tenía que ser que Dios lo escogiera. Ya. Ahora, en cuanto a la aceptación del rey en 1 Samuel, ¿qué tenemos ahí? Rechazan a Jehová como rey y buscan un gobierno humano. Ya, eso es lo que yo veo, igual que Marilyn, aquí en el versículo, entre el versículo 7 y 9. Estamos en el capítulo 8 de 1 Samuel. ¿Qué más? En cuanto a las atribuciones de este rey, ¿de qué se habla? ¿Cómo iba a ser el futuro de este rey? Querían que peleara con ellos, por ellos. Quería que el rey peleara por ellos. Y este rey vendría a ser servido, no a servir. Ya. Mire, entre el versículo 11 y el 17, yo puse ahí, en cuanto a las atribuciones del rey, yo puse que este hombre se aprovecharía del pueblo. Sí. Mire lo que dice el versículo 11. Esta es una advertencia que Dios le está... Bueno, primero se la está comunicando a Samuel y posterior se lo diría al pueblo. Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Versículo 12, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50, los pondrá a sí mismo a guiar en sus campos y siguen sus mieses. Oiga, era iba a ser como un dictador, una cosa así. El futuro rey de Israel. Versículo 14, asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos, es decir, habrá aumento de impuestos.
Versículo 16, tomará vuestros siervos y vuestras siervas. Versículo 17, diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Ese iba a ser, sería las atribuciones que tendría ese rey que se está mencionando como posible en este libro de Primera de Samuel. ¿Qué más? Pero la gente más? no ¿Qué quería, más? no quería escuchar, la gente no quería eso, no importa lo que le dijeran, ellos querían un reino más como sea. Exactamente, hermano, exactamente. Eso es lo que sucedía. Sí o sí, a toda costa, ellos querían un rey. Aún teniendo esta advertencia por parte de Samuel, advertencia que venía de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos pasajes? La desobediencia. ¿Ya? Se adelantaron a los planes de Dios. Hicieron ¿Ya? todo mal. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Algo más? Bueno, claramente que hay una situación espiritual. Dijimos en alguna oportunidad de que el pueblo de Deuteronomio, el pueblo que digamos está bajo el contexto del libro de Deuteronomio, era un pueblo muy diferente al del tiempo de Samuel. El pueblo de Deuteronomio se regía bajo la ordenanza de Dios, la cual él manifestaba por medio de Moisés. Podríamos decir que en ese tiempo era un pueblo fiel. Ahora, en el tiempo de Samuel, no es así. Acuérdense que Samuel está dentro del contexto de los jueces. ¿Y qué pasaba en el tiempo de los jueces? Cada Cada uno hacía lo que quería. bien le Cada parecía. uno hacía lo que quería, lo que bien le parecía. Y sabemos por experiencia propia, personal, de que todo lo que sale del corazón del hombre es malo. ¿Ya? Entonces, es la situación espiritual de cada uno de los pasajes. Ahora, mire lo que dice en la respuesta que Dios le da a Samuel cuando éste va a informarle lo que el pueblo de Israel quería. Mire lo que dice en el versículo 7 del capítulo 8. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Entonces ahí está la respuesta, y lo que dijo el hermano Gabriel. Este pueblo simplemente no quería ser gobernado por Dios. Samuel aquí no es el desechado como juez de la nación en ese momento, sino que es Jehová. A Jehová ellos están anulando. Y lo dice claramente ahí. Donde dice, sino que a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Ahí está la respuesta, y ahí está la diferencia que hay entre estos dos pasajes. Ya los del tiempo de Deuteronomio, a pesar de que también dieron indicios de rebeldía, pero finalmente después entraron en un proceso que nosotros denominamos como el de la teocracia, en donde eran reinados por Dios mismo, por las leyes de Dios, pero ya en el tiempo de Samuel no fue así. Entonces esa es la respuesta, es la situación espiritual de la nación de Israel. Ahora, interesante lo que dice el hermano Gabriel, porque aún sabiéndolo, aceptaron lo malo. Ahora, ese pensamiento tiene una aplicación al tiempo de hoy.
¿Lo tendrá? Por supuesto. ¿Cómo Claramente. se está? ¿Por qué, hermano Jaime Toro? Porque lo que busca aquí, y lo que leo, perdón por participar, es que le está dejando, déjalo que ellos, porque se van a golpear. O sea, en el fondo lo que busca Dios es decir, ya ustedes quieren gobernarse solo, quieren hacer su vida solo, sin que esté yo. Espero que después no les pase lo que es alejarse de Dios, alejarse de mí, que te llegue todo lo que significa y lo que cuenta la historia luego de, y que nos lleva hoy día a las vidas si yo dejo de estar cercano de Dios, que no significa que puedo tener una vida religiosa, pero no estar conectado con Dios es lo que me va a significar estar cercano al pecado. O sea, esa es una línea. O estoy cerca de Dios o estoy fuera de Dios. Y eso es lo que le está haciendo en este versículo. Les dice, ok, quieren seguir ustedes, vean lo que les va a pasar. O sea, en el fondo, déjalo, su decisión. Oye, interesante lo que dice Jaime, y tomo el comentario que él habla acerca de la religiosidad. Porque está bien, aquí nosotros tenemos un rechazo, vemos claramente el rechazo que Israel tiene hacia Dios, pero Israel sigue siendo un pueblo creyente. Sigue siendo un pueblo que participa de los rituales del sacrificio, participa en todo lo que rodea la antigua religión. Se nombra ahí el tabernáculo. Por ejemplo, los hijos de Samuel eran sacerdotes y ellos ministraban en el tabernáculo. Ahora, ¿cómo caminaban los hijos de Samuel? Mal. Mal. Pero ellos eran sacerdotes y el pueblo recurría a ellos. Ellos eran corruptos. Entonces el pueblo de Israel seguía siendo religioso, seguía teniendo religión. Ahora habla acerca de paganismo, habla acerca de idolatría. Entonces sus creencias también las desviaron. Desviaron sus creencias, pero seguían con un sistema religioso. Ahora lo que dice Jaime es muy interesante, ¿ya? Siguieron con sus rituales, siguieron con su religión, pero se alejaron de Dios. Ahora, ¿cuántos creyentes no hacen eso? ¿Cuánta gente que nosotros muchas veces tratamos de hermanos en nuestras propias iglesias no llevan vidas acorde a lo que dice la palabra, el Evangelio, pero los tenemos ahí, los tenemos ahí participando de la iglesia, pero muchas veces esta gente lo ve como más un grupo social que algo espiritual. Existen creyentes así, lamentablemente, religiosos, creyentes domingueros, algunos los conocen. Entonces, es muy parecido esta situación ya a lo que estamos viviendo de manera global, porque la humanidad en este momento no quiere ser gobernada por Dios, no ha ignorado completamente a Dios y prefiere absolutamente el gobierno humano, pero esto también nosotros lo hemos reflejado en nuestras propias iglesias. Ya hay gente que asiste a la iglesia con esta misma intención. Malo está, pues, malo está. Bueno, para eso nosotros estudiamos, pues, para mantenernos firmes. Hermano Sí, Walter, yo creo que dígame. estaba pensando que así como Dios es antes, ahora siempre el mismo, el hombre igual es el mismo desde Adán hasta ahora. Y siempre vamos a estar siempre va a haber esa no puedo decir la palabra, ser religiosos, ¿Ya? como había en esos tiempos, ahora igual, pues, o sea, porque el hombre es el mismo, ahora y siempre, pecador, y va a seguir siempre igual. Así como Dios es el mismo siempre, el hombre igual. Pienso yo que Exacto. por eso que la comparación de cómo era antes, cómo es ahora, porque el hombre es así. Interesante. Y, a ver, ampliemos esto también, porque mire, es muy bueno lo que dice la hermana Rosita. Y si el hombre es así siempre, ¿de qué forma puede cambiar? Dios es el que cambia. Excelente. El hombre no tiene opción de cambio. El hombre no, o sea, o sea, la opción es Cristo, pero el hombre en Amén. sí el hombre en sí no tiene, digamos, la idea de que si algún día me voy a acercar a Dios, no, el hombre en su No, naturaleza no trae ese concepto. no. Interesante todo lo que hemos hablado. Vuelvo a repetir,
esto es muy, muy aplicable a nosotros. ¿Ya? Es muy, puede ser muy actualizado. El hombre no cambia, y muchas veces estamos hemos visto muchas situaciones parecidas a lo que está ocurriendo aquí en el tiempo de Samuel. Bien, ¿algo más que comentar en relación a la tarea? Muy bien, excelente la tarea. Ya, vamos entonces sigamos con nuestro estudio, vamos a compartir, hermano Carlos. Ahí va, ahí va. ¿Apareció? ¿Te pareció? Está en Sí, pantalla compartida. ya. Esto fue lo último que vimos en nuestra clase. Acuérdense, estamos en el periodo de la monarquía de Israel, aquel periodo que comienza con la aparición de Saúl y se va a prolongar hasta la invasión de los babilonios sobre el reino del sur. ¿Ya? Ahora, para poder entender eso, esta invasión sobre el reino del sur, dijimos que el periodo de la monarquía se va a dividir en dos subperiodos, el reino unificado y el reino dividido. Cuando hablamos de reino unificado nos referimos a aquel reinado que, de 3 reyes, bajo los cuales Israel fue un solo reino. Las 12 tribus que formaron la nación de Israel allá en el libro de Josué, en el tiempo de la monarquía, bajo el reinado de Saúl, David y Salomón, esas 12 tribus se unieron en un solo reino. Ese conocemos como el antiguo reino de Israel. Ya, bajo ese concepto es que conocemos este periodo como el del reino unificado. Dijimos ahí que durante ese tiempo destacamos el buen reinado de David y también Salomón, quien llevó a la nación de Israel a su mayor tiempo, al tiempo glorioso. La hermana Glenny, no recuerdo si lo dijo así textualmente, pero habló acerca de la majestuosidad del periodo del reinado de Salomón. Y tras la muerte de Salomón hay una guerra civil, disputas por quién continuaba con el reinado, un hijo, por un lado, que debía haber sido el heredero, pero por otro lado aparece demandando también esta posición un siervo de Salomón. Ahí se produce una guerra civil y ahí es cuando se produce la división del reino. Y lo graficamos así, de esta manera, con esta línea de tiempo que en la época de Salomón, luego del reinado de Salomón, se divide, toma 2 caminos distintos, diferentes. Ahora, adjuntamos ahora durante la tarde un mapita, no, ese no, ese. Adjuntamos este mapa, que si usted no lo tiene, bueno, no se preocupe porque si usted va al final de su Biblia, lo va a encontrar. Y aquí tenemos un esquema de cómo fue, digamos, cuánto territorio abarcó estos reinados. ¿Ya? Vuelvo a decir, si usted no tiene este dibujo, pero puede verlo al final de su Biblia. Ahora, si usted lo quiere, lo podemos compartir, lo podemos ingresar dentro del WhatsApp que tenemos del grupo, y ahí lo podemos volver a compartir. ¿Qué destacamos ahí? Por ejemplo, que bajo el color amarillo es el territorio que abarcó el reino cuando Saúl era el rey. Luego en color verde, hasta dónde se expandió en el tiempo de David y lo que heredó también Salomón, y digamos todo el conjunto finalmente es lo que abarcaba el reino en el tiempo de Salomón. ¿Ya? Ese es un esquema de este mapa. Entonces, cuando hablamos del reino unificado, este era
el territorio que tenía, digamos, jurisdicción aquí el rey que estaba de turno en esa época. Y después hablamos del reino dividido, y el reino dividido se presenta de esta forma. También este mapa usted lo puede tener al final de su Biblia. Y aquí tenemos el territorio como queda dividido después del tiempo, después de que se produce esta demanda por el trono y la posterior guerra interna. Tenemos aquí en verde lo que conocemos como el reino del sur, y por aquí en color rojo lo que conocemos como reino del norte. 10 tribus conformaron el reino del norte, 2 el reino del sur. Ahora, también adjuntamos o compartimos esta hoja que la semana pasada algo mencionamos en cuanto a algunas características de estos dos, o algunas diferencias de estos dos reinos. Hablamos del reino del norte, dice ahí que en su cautiverio se mezclan con gentiles, perdiendo absolutamente su identidad, y se dispersan entre las naciones paganas. Eso lo voy a explicar ahora. Otra característica del reino del norte: a causa de la idolatría sin freno, como castigo divino, las 10 tribus del reino del norte son llevadas en cautiverio por el imperio dominante de esa época, Asiria. Otra característica del reino del norte: estas tribus nunca regresaron a su tierra, su paradero es desconocido hasta el día de hoy. Por esta razón son llamadas como las 10 tribus perdidas de Israel. Algunas características del reino del sur: a diferencia de Israel, es decir, el reino del norte, el reino del sur no pierde su identidad, lo que se considera como una forma de arrepentimiento, pero adopta una serie de prácticas extranjeras. Años después de la derrota del reino del norte, las 2 tribus restantes, Judá y Benjamín, son llevadas en cautiverio obligatorio a Babilonia por Nabucodonosor. Y por último, bajo el dominio del nuevo imperio, los medo-persas, solo una pequeña parte del pueblo regresa a su tierra de origen y continúan sin autonomía política. Todo lo que acabo de hablar, ahora lo voy a explicar. Ahora tenemos aquí el segundo cuadro, que habla acerca de las diferencias entre los dos reinos. Dijimos que se dividió el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se le conoce así por su ubicación geográfica, es la parte de arriba, como usted tiene ahí en su mapa. También es conocida como la casa de Efraín, la casa de Israel o la casa de José. Si usted lee los profetas menores y encuentra estos títulos, ya sabe a qué reino se está refiriendo. Su capital es Samaria, está conformado por 10 tribus y su duración fue de aproximadamente 209 años. Este reinado dura desde Jeroboam hasta el último rey. Bueno, acuérdense también, usted tiene el dibujito de la cronología de los reyes, tanto del norte y del sur. ¿Ya? Desde el reinado de Jeroboam hasta el último, si alguien lo tiene por ahí, ¿se acuerdan? A ver. Son 209 años. Ahora hablemos acerca de Judá, o el reino del sur, también conocida como la casa de Judá o la casa de David. Su capital es Jerusalén. Acuérdense, Jerusalén se estableció como capital del reino de Israel durante el reinado de David. Este reino del sur, conformado por 2 tribus, la tribu de Benjamín y de Judá, y este reino tuvo una mayor duración, aproximadamente 345 años, desde el reino de Roboam hasta, bueno, no tengo, a ver,
vamos, desde Roboam hasta el último rey que fue Sedequías, según el dibujo que ya entregamos la semana pasada. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí o está muy enredado? Bueno, para poder entender este tiempo de la monarquía, necesariamente, mis queridos hermanos, vamos a tener que consultar la historia, parte de la historia universal, que a lo mejor mientras vayamos hablando usted se va a acordar de su época del liceo, y también vamos a tener que necesariamente recurrir a la historia del pueblo de Israel. Entonces, estamos claros que tras la muerte de Salomón, Israel se divide en dos, ¿cierto? ¿Sí? Estamos claros, se divide en dos. Sí. Reino del norte, reino del sur, ¿cierto? Ya, ya tienen ahí la información de que en la Biblia hace referencia, hay algunos profetas menores que hacen referencia a que ellos profetizaron en uno u otro de estos reinos. Si quiere una tarea, dedíquese a identificar en qué periodo o en qué lugar los profetas menores hicieron su ministerio. Ahí hay una buena tarea. Por ejemplo, rápidamente, Daniel, vamos a Daniel. Vamos a Daniel, vamos a entender el primer versículo de este conocidísimo libro profético. Ay. Mire lo que dice el versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. ¿A qué reinado se refiere? ¿A qué reino? Del sur. Muy bien, al reino del sur. Dice que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Ya? Entonces, el libro de Daniel comienza con un hecho histórico, en donde también tenemos la información, un dato geográfico. ¿Ya? Entonces, haga este ejercicio con el resto de los personajes. Ahora, vamos a esta línea de tiempo. Estamos claros entonces que tras la muerte de Salomón hay una división del reino. Reino del norte, reino del sur. Hablemos del reino del norte. El reino del norte, hermanos, como vimos o como vemos en la hoja anterior, la totalidad de sus reyes fueron reyes impíos, reyes que no tenían temor de Dios. Acuérdense que Jeroboam, cuando se produce la división del reino, Jeroboam tiene un... ¿Leyeron Primera de Reyes, capítulo 12? No. Ya, tarea también. Acuérdense, y me imagino que saben la historia, que cuando se divide el reino en dos, Jeroboam, quien fue el que se fue con el reino del norte, tuvo un gran temor en relación a la religión. ¿Ya? Jerusalén había quedado en el lado del reino del sur. Ahora, Jerusalén, ¿qué pasaba en Jerusalén en ese tiempo? Estaba el templo. Excelente, estaba el templo. Por lo tanto, la vida religiosa de Israel, del reino unificado, ¿cierto?, tenía su centro en el templo en Jerusalén. Una vez que se divide ya Israel, el reino del norte, quien era encabezado por Jeroboam, este hombre, para que su población no volviera, no fuera a Jerusalén para continuar con los rituales de la antigua religión, ¿qué es lo que hizo este hombre? Dice la Biblia que edificó 2 altares. ¿Se acuerdan? Un altar
lo puso en el norte, cerca de la ciudad de Dan, y el otro, no recuerdo. Pero ¿cuál fue la intención de Jeroboam? Que los habitantes del reino del norte no viajaran al reino del sur para celebrar fiestas, para participar, digamos, de lo que rodeaba el templo, y él instaura 2 nuevos lugares de adoración. Ahora, eso, derechamente, es paganismo. Eso no era lo que Dios había establecido para el pueblo de Israel. Entonces vemos que hay un quiebre también en lo religioso. No tan solo hay un quiebre político, geográfico en cuanto a los límites de los 2 nuevos reinos, sino que también hay un quiebre en lo espiritual, en lo religioso de la nación de Israel. De ahí en adelante tenemos que, desde el punto de vista religioso, nuevamente vuelvo a hablar de eso, para explicar por qué todos estos reyes fueron considerados impíos delante de Dios. Ahora, el castigo que Dios estableció para estos 2 reinos, pero que primero cayó sobre el reino del norte, fue la invasión del imperio gobernante del momento. Por ejemplo, en el tiempo, o a quienes Dios utilizó para castigar al reino del norte, fue el imperio de los asirios. ¿Ya? Y ahí respondo a la pregunta que hizo la Marilyn en la última clase, cuando ella preguntó quiénes eran los asirios, quiénes fueron los edomitas, ¿se acuerdan? Bueno, los asirios fue un reino muy poderoso de la época antigua, un imperio que es conocido en la historia como muy despiadado. Las formas que ellos tenían de tortura, de invasión hacia sus víctimas, lo hacen lo han caracterizado como un imperio muy despiadado. Vuelvo a repetir ese concepto. Entonces, la rebeldía del reino del norte, Dios lo castigó con la invasión del imperio asirio sobre esta región de Israel. Es decir, que el reino del norte fue invadido por los asirios. No, ahí me faltó. Los asirios. ¿Ya? Entonces el imperio asirio invadió el reino del norte. ¿Cuándo ocurre eso? Volvamos aquí en el año 722 antes de Cristo. Y anoten ahí, Segunda de Reyes, capítulo 17, nos entrega el relato de esa invasión. Ahora, aquí hay cosas muy interesantes que nosotros tenemos que entender o tenemos que saber para poder entender el relato bíblico. Libro de Jonás. ¿Quién se sabe la historia del libro de Jonás? Ya, si no se la sabe, cantemos el corito. Jonás le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Esa? Bien. La hermana Rosita canta bien. Yo canto tan mal. Yo cuando me desmayo y después no vuelvo en sí, vuelvo en re. Desafinado. Ya. Sí, El libro de Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Bueno. Si alguien me dice que... ¿Perdón? Desobedeció. Ya, pero ¿fue un desobediente porque quiso? No. ¿Quién dijo no? Yo. Fue porque tuvo ¿Por qué miedo. no? ¿Por qué? Porque tuvo miedo de ir a predicar a un Nínive. pueblo que era Nínive, que era un pueblo era muy malo. Entonces pensó que al llegar él ahí lo iban a matar al tiro. Ya, ahora, Jonás tenía, yo no sé por qué siempre digo Moisés.
Jonás tenía que ir a Nínive. Nínive era la capital del imperio Asirio. asirio, de lo que estamos hablando ahora. Déjeme explicarle, no quiero justificar a Jonás, porque finalmente Jonás sí fue digamos, un rebelde. Pero hay una explicación para su rebeldía. Déjenme explicarlo de la siguiente manera. Supongamos que el pastor... perdón, me adelanté. Supongamos que nuestro hermano Orlando, que en su fondo él tiene una huerta, y él tiene sus tomates, ¿cierto? Tiene sus ají, tiene ahí, y se preocupa por su huerta. Y el pastor Víctor llama al hermano Orlando y le dice: hermano Orlando, usted predíquele a su vecino. Ahora, resulta que el vecino del hermano Orlando es malo. Es malo. Es malo. ¿Qué es lo que hace el vecino del hermano Orlando? Cuando el hermano Orlando está a punto de cosechar sus tomates, sus ajíes, el vecino salta a la pandereta en la noche, le saca los tomates al hermano Orlando, le saca sus ajíes, se los roba, pero más encima le destruye su huerta. Al otro día el hermano Orlando se levanta y ve que no tiene nada y que más encima está todo destruido. Seamos sinceros, ¿cuál sería la actitud de cualquiera de nosotros ante esa situación? Menos mal que no lo pillé antes. ¡Ah, qué violento! No quería tanta sinceridad. Ir a hablar con él, decir que estoy orando y que lo perdono. Ya, no te la bien, cree bien, nadie bien. esa. ¿Quién me cree esa? Nadie. Oye, no, pues ya. Le impongo las manos. Orando, me imagino. La mano empuñada. La mano empuñada y poco. Bueno, gracias por la honestidad. Por supuesto que estaríamos enojados. Ahora, si el pastor me pide que le vaya a predicar a mi vecino, ¿será tan fácil obedecer? No. No, ¿cierto? Ahora, eso es lo que pasó con Jonás. El Señor, ¿qué le dice? Que fuera a predicar a Nínive, a la capital de los asirios, aquel imperio que acechaba a su reino, a donde él vivía, el territorio donde él vivía, y Jonás veía toda esta situación de saqueos, de abusos. Ahora, es lógico lo que pasó por la mente, el corazón de Jonás. Incluso fíjense, cuando él ya, bueno, después de la prueba que pasa, Jonás va efectivamente a la ciudad, predica, y cómo termina ese libro de Jonás, quejándose todavía este hombre, porque ese pueblo había recibido el mensaje del Señor. Ahora, vuelvo a decir, no estoy justificando, pero este es el contexto histórico del libro de Jonás. ¿Ya? Entonces, si no conocemos esta parte, vamos a seguir entonces considerando a Jonás como un desobediente. Pero hay una razón por la cual este hombre tuvo esa actitud. Entonces, eso fue, hermanos, lo que pasó eso fue lo que pasó con el reino del norte. ¿Ya? La rebeldía la rebeldía espiritual, Dios la castigó de esta manera física, a través de, en este caso, utilizando a un imperio extranjero, los asirios, quienes finalmente, como dice ahí, anotamos en el año 722, invadieron completamente el reino del norte, lo destruyeron, todos los habitantes fueron llevados como esclavos, y como bien decía ahí en las diferencias que pusimos ahí, o las características de este reino del norte, esas tribus desapareció el rastro y hasta el día de hoy son conocidas como las tribus perdidas de Israel, ¿ya? Las cuales van a aparecer de acuerdo a lo que va a suceder en el futuro, lo que está profetizado. Ahora, otra cosa interesante ocurre en este tiempo. Cada uno de los imperios que tuvieron relación con Israel, cada uno tenía una forma distinta obviamente, de gobernar a aquellos que a
a sus conquistas. Por ejemplo, los romanos tenían un trato, en el caso, vamos al tiempo de Jesús, ahí nosotros leemos que Israel está siendo dominado por los romanos. Los romanos dejaban una cierta libertad para que los habitantes de Israel desarrollaran su vida común y corriente. Pero cuando llegaba el tiempo, o cuando llegaban las situaciones judiciales, Israel no tenía autonomía, eran las autoridades romanas las que decidían el futuro de un delincuente. Ya, acuérdense quién es el que declara la sentencia de muerte a Jesús. No fueron los judíos, no fueron los fariseos, tuvo que ser un representante del gobierno romano. Ahora, en el caso de los asirios, ¿cuál era la costumbre que tenían ellos cuando ellos realizaban estas invasiones? Ellos tomaban a los habitantes, a sus conquistas, los sacaban fuera de ahí, se los llevaban de su territorio, y poblaban la nueva región que habían conquistado, la poblaban con habitantes asirios. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? Ahora, sí. ¿qué ocurrió con eso? ¿Cuál fue la consecuencia en lo que a nosotros nos interesa? ¿Cuál fue la consecuencia de que los asirios poblaran la región, el territorio norte de la nación de Israel? Es que los asirios se mezclaran con habitantes del reino del norte. ¿Se entiende? Asirios se mezclaron con israelitas. Ahora, ¿qué originó esa unión? Originó un nuevo pueblo, los samaritanos. ¿Les suena? Ahora, ¿dónde encontramos a los samaritanos? En los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Cómo era la relación entre los samaritanos y los judíos de la época de Jesús? Era muy mala, eran tratados muy mal, eran mirados en menos. Déjeme utilizar mi término juvenil. No había buena onda. Ay, como sueña. Había una diferencia, ¿cierto? ¿Cuál era la diferencia? Bueno, y la diferencia era en que los judíos señalaban de que el pueblo samaritano era impuro. Ahora, esa impureza, esa creencia, viene o da como resultado lo que estamos hablando de la invasión de los asirios. La mezcla entre asirios e israelitas originó este nuevo pueblo, los samaritanos. Y son los que nosotros encontramos en el tiempo de Jesús, y los cuales son, como dice el hermano Gabriel, son mirados en menos por los judíos de esa época. Es por esas razones que a este pueblo se les atribuye el título de ser impuros, por la mezcla que ocurrió años atrás, ¿ya? Entre el pueblo de Israel y paganos, invasores paganos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta en relación a esto? Hermano, yo pienso que los judíos, el pueblo de Israel, para ellos, cualquiera que no fuera judío era impuro. O sea, ellos eran se consideraban, pienso yo, los más puros, por eso no dejaban mezclarse hasta la fecha. Mezclarse con otra raza, con otra cosa, es mal visto entre ellos, por decir algo. Igual ha ocurrido, pero hasta ahora los judíos son, en ese aspecto, son delicados, por decir algo, que no se contaminan con el resto. Uh-huh. Bueno, y en parte tienen razón en ese pensamiento, o en mantener esa pureza, Sí, porque pues. son el pueblo escogido. Así es. La mayoría de ellos son los ortodoxos. Una pequeñita anécdota de eso. Yo trabajé con muchos de ellos en Nueva York, y la mayoría son ortodoxos, y se notaba la diferencia entre las personas que no eran judíos y los judíos. Sí.
Sí, Siempre. sí, incluso entre ellos mismos, como bien dice el hermano. Bien, ¿se entiende entonces? ¿Estamos bien hasta ahí? Hermano, una consulta, no sé, dentro de mi ignorancia, ¿será porque los asirios son los mismos los sirios ahora o no? ¿No tiene nada que ver el nombre que se parezca? Mm, ¿O ese es otro ocupan, estudio? puede ser otro estudio y bueno, porque también está relacionado con la Biblia. Ocupan el mismo territorio. Lo que hoy se conoce como el país de Siria, Está en el norte. exactamente, está en Está en el- el noreste ya. de Israel, limita. Ocupa el mismo territorio. Ahora, yo diría que no es lo mismo porque el país Siria es un invento, como lo son varios países, como lo es Jordania, como es Arabia Saudita. Es un invento del año 1900, no recuerdo bien el nombre, pero cuando estos países nacen cuando el Reino Unido y el Imperio francés, bueno, aquí nos estamos metiendo en historia universal, Sí, parece- eh, pero es interesante. Cuando el Reino Unido, luego de la Segunda Guerra Mundial, si mal no recuerdo, el Reino Unido y el Imperio francés se apoderaron de todo lo que hoy conocemos como el Medio Oriente. Se firma un tratado y ese tratado que se firma, de ese tratado nacen esta serie de países que hoy conocemos bueno, como dije, Jordania, Arabia Saudita, Siria, me parece que Irán también. Entonces yo diría que no tiene mucha relación, no tiene mucha relación. Tal vez el Y son nombre se les... Los actualmente, asirios, perdón, los asirios me da la impresión que vienen del norte de Irak, donde está Nínive, ¿Ya? por ahí están las raíces de ellos. No estoy Sí. 100% No sé. seguro. Sí, pero como dice la pregunta de la hermana Rosita, yo no le veo mucha... Pero Yo sí son enemigos de Israel. sí, sí, eso está claro. Todo Son Israel enemigos de Israel. está rodeado Puro por enemigos. Pero el país que hoy nosotros conocemos como Siria, ese es su origen. La firma de un tratado en donde se retira el Reino Unido y el Imperio francés, ya hace que se forme esa nación, ese país, que es el que ahora está en guerra y aparece casi todos los días en las noticias. Ujú. Está bien. Ya, Eso es para muy otro bien. estudio, hermano. Sí, Da para otro. sí, y perfectamente lo podríamos hacer porque la historia de Israel siempre ha tenido enemigos, siempre ha tenido enemigos y enemigos que aparecen en el relato bíblico. Hagamos una tarea, que bueno, ya, tarea para la próxima clase. Así como tenemos una cronología de la historia bíblica, hay también una cronología paralela, que es la de la historia universal, pongámosle así. Ahora, por ejemplo, ahora estamos viendo de que Asiria se relaciona con el reino del norte. Vamos a ver que Babilonia ahora se va a relacionar con el reino del sur. Antes de los asirios, ¿qué imperio se aparece en el relato bíblico? Vamos al principio de Génesis. ¿Qué, qué- no sé si es imperio? En la Antes época de así. José, ¿quién Los, gobernaba? ¿Quién era los el...? egipcios. Ya, ahí tenemos. Los Entonces, egipcios, po. hagamos esa tarea, ¿ya? La línea paralela de la historia, pongámosla así. Pero no entiendo. Una línea de el- tiempo, pero de los hechos contados por la historia, no por la Biblia. Digamos, por los pueblos. A ver, a hagamos ver, una línea de tiempo con los imperios que influyeron en la historia de Israel. Por ejemplo, el primer imperio que tiene contacto con Israel es
Los egipcios, ya dijimos, en el tiempo de Abraham, ya aparecían los egipcios. Ahora estamos estudiando en el tiempo de la monarquía, aparecen los asirios, aparecen los babilonios. Después, más adelante, ¿quiénes aparecen? En el tiempo Los de persas. Jesús, ¿quiénes persas. gobiernan? Ah, estamos adelantando la tarea, muy bien. ¿Ya? ¿Se entiende la tarea? Sí, ahí sí, sí. Ya, La Rosita la hace esa es por la próxima todo. tarea. Ya, La estamos. Rosita, Ya, muy bien. tú la sí, tú preguntaste. Oye, No, no, era para- Marilyn, porque si no nadie va a preguntar, pues todos van a agarrar miedo y nadie va a preguntar. Como en nadie va el a hacer- colegio, nos falta la que pregunta, po. Preferible pasar por preguntona a quedar en la duda. No, está bien, yo creo que hemos aprendido un montón, así que no, está bien. Sí, no, y no, realmente a mí me gustó, hermano Walter, este sistema por Zoom, así, es mucho mejor porque podemos interactuar, se aprende más, es mucho mejor. Qué bueno, qué bueno. Y no hay que traer Bueno. manzana ni nada de eso. No, pero están Pastilla de al gas. menta. Pastelito recibe y pone 7, eso es verdad. Sí, no. Yo ya no tengo tomate. Se me acabaron los tomates. Ah, el vecino se lo llevó. Ya, sigamos entonces. Ahora, bueno, eso es la historia del reino del sur, perdón, del reino del norte. Ahora, hablemos del reino del sur. ¿Qué podemos ver? Bueno, vimos en el dibujo de la última clase que los del reino del sur, sus reyes hubieron buenos, hubieron malos. Algunos fueron buenos desde principio a fin, unos partieron mal, terminaron bien, otros partieron mal, no, partieron bien, terminaron mal. ¿Ya? Usted tiene ahí su dibujo. Ahora, en las características que vimos del reino del sur, dijimos que el reino del sur es considerado relativamente más fiel que el del norte. Pero finalmente tuvieron el mismo desenlace al final de su vida como reino. También cayeron en la idolatría. Fíjense, los últimos 4 reyes Sí. fueron absolutamente malos, y como dijimos en alguna oportunidad, como a modo de comentario, el actuar del rey muchas veces es la imagen de sus súbditos, de sus reinados. ¿Ya? Si el rey está mal, lo más seguro es que el pueblo también esté mal. Y aquí, si hablamos del punto de vista espiritual, así lo podemos comprobar. El reino del sur fue invadido por los babilonios. ¿En qué tiempo? Lo anoto ahí. En el año 586 fue el último registro de invasión. Perdón, no, eso no es grados. En el año 586 a.C. está el registro de la última invasión de los babilonios sobre el reino del sur. Ahora, no son los asirios. Los asirios han quedado atrás, ya no son el imperio reinante de la región, sino que ahora son los babilonios. Bueno, ahí está la idea de la tarea. Entonces, ¿sí? Falta una pregunta. ¿Por qué los asirios llegaron solamente a las tribus del norte y no pasaron más acá? Fue porque, bueno, creo que hay un mandato de Dios que quiso hacer una separación entre la tribu del norte y del sur, pero ¿o habrá alguna razón política también o una razón de guerra de que no pasaron más hacia Judá? Me pillaste, Jaime Toro. Tarea, Walter, y me la ¿Te mandan parece? antes, por favor. Oye, No, ¿te pero- parece? ¿Te parece si tú nos traes No la pregunto respuesta? más. Yo no tengo la respuesta, pero la voy a investigar. Ahora, yo me voy por el lado de que Israel, el reino del sur, estaba bien, era fiel. Estaba ahí la protección divina.
pero buena pregunta, lo voy a averiguar. Pero yo hago la tarea, está bien. Déjame nomás. Ya. Hermano Carlos, ¿cómo se elimina a un participante? ¿Se puede eliminar de la reunión? Yo creo que, hermano, yo creo que, bueno, fue por decisión divina. Yo creo que el Señor quiso que fuera así, pero tiene que haber un motivo, porque el Señor siempre, cuando hace, por ejemplo, los milagros, lo que sea, Él no hace así, 1, 2, 3, sino que Él siempre hace que ocurran hechos y cosas. Entonces, algo tiene que haber pasado, algo tiene que, para que los asirios se fueran para allá nomás, obvio que porque Dios lo quiso así, po. Pero por Claro. algo puso Dios, que no sé, la verdad que no sé. Lo vamos a Hay que averiguar y en la investigar. próxima reunión lo vamos a resolver. Mm. Ya, entonces, el Reino del Sur, vemos que tuvo una vida mayor, y aquí nosotros podemos, con esta explicación histórica, nosotros también vamos ahora a poder entender otro libro muy importante y muy conocido de nuestras Biblias. Con lo que ocurre con la invasión babilonia, nosotros podemos tomar sentido al libro de Ezequiel y al libro de Daniel. La historia señala que los babilonios realizaron 3 deportaciones sobre el territorio del Reino del Sur. ¿Qué significa deportar? ¿Cómo exiliar? Exilio, Muy bien, hermana Lili. como sufrimos nosotros de Temuco, un exilio. Se fueron solitos nomás. Nadie lo echó. O sea, no te pasaría si te comparas con Daniel. Ya, entonces la historia nos dice que los babilonios realizaron 3 deportaciones sobre el Reino del Sur. La primera está registrada en el año 606 a.C. Es aquí, bueno, así como expliqué el sistema que tenían los asirios, los babilonios, sus conquistas o la dominación de sus conquistas, ellos tenían otra lógica. ¿Ya? Los asirios que tomaban al pueblo conquistado se lo llevaban y repoblaban con sus mismos habitantes, con su gente. Los babilonios, ¿qué es lo que hacían? Invadían y sacaban a los más destacados, generalmente eran jóvenes, aquellos que tenían un buen futuro político, si lo podemos llamar así. Esos jóvenes o esa gente era sacada, era llevada a Babilonia, ahí eran preparadas, eran instruidas en las leyes babilonias. Una vez que este hombre, este prisionero, había sido ya preparado, era enviado nuevamente a su tierra de origen para ser un gobernador, pero en nombre de los babilonios. ¿Se entiende? Con el cerebro lavado. Sí, sí. Algo así. ¿Ya? Entonces eran instruidos bajo las leyes babilonias, o babilónicas, no sé cuál sería ahí el... Ahora, eso fue lo que ocurrió con Daniel y sus amigos. Conocemos el libro, ¿cierto? Conocemos la historia de Daniel. Daniel y sus amigos, yo me acuerdo de sus nombres, Sadrach, Mesach y Abednego, no me acuerdo de sus nombres hebreos. Ellos son llevados a Babilonia con esa intención de ser preparados para después ser devueltos para gobernar Canaán, pero en nombre de los babilonios. ¿Se entiende? Entonces, en la primera deportación del año 606 aparece Daniel y sus amigos. Luego la historia nos dice que en el año 597, también antes de Cristo, ocurre la segunda deportación. Ahora, ¿quién es llevado cautivo a Babilonia? Ezequiel, el profeta
Ezequiel. Y aquí hay algo muy interesante. Si usted lee Ezequiel, capítulo 1, mire cómo empieza Ezequiel. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. ¿Dónde estaba Ezequiel cuando recibe palabra de Dios? Cautivo. Con los cautivos, sí. Estaba en Babilonia. Ahora hay una gran diferencia, porque Daniel fue un profeta de la alta alcurnia de Babilonia, llamémoslo así, porque fue llevado por sus capacidades intelectuales y fue, digamos, adoctrinado, no sé si es una buena palabra, pero fue enseñado en la corte de Babilonia. En cambio, Ezequiel, que también fue llevado como un prisionero, como un esclavo, él no. Él estuvo en el lado del pueblo. Ezequiel fue el profeta del pueblo. Fueron contemporáneos, pero uno estuvo en la clase alta, Daniel, y Ezequiel estuvo con los comunes y corrientes, con el pueblo, que también fue llevado en esclavo. Y una tercera deportación que se registra, bueno, fue la que dimos la fecha, que ocurrió en el año 586 a.C., y aquí se produce una deportación masiva. ¿Y qué acontecimiento tenemos aquí que ocurre? Los babilonios son conocidos porque hicieron algo muy malo en Jerusalén específicamente. Claro, todo. La destrucción del templo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Estaba chiquitito. Entonces, los babilonios, quienes invadieron el reino del sur, utilizaron esta estrategia de las deportaciones. 3 son las que se registran en la historia. La primera, tenemos ahí, ubicamos a Daniel, sus amigos. En la segunda, a Ezequiel. Y la tercera, la deportación masiva, en donde Nabucodonosor finalmente y su ejército destruyen el templo construido por Salomón. El templo que usted ha leído, cuando usted lee los evangelios y lee que hay un templo, ese templo no es el mismo que construyó Salomón, es una reconstrucción. El templo original, el de Salomón, fue destruido en este tiempo, a manos de los babilonios. Entonces, eso fue lo que ocurrió al final del reino del sur. Y aquí tenemos un mapita, tenemos un mapa. Digamos, esto es lo que conocemos como el Medio Oriente, y tenemos la ubicación, más o menos, hacia dónde fue llevado cautivo. En el tiempo de los asirios, el reino del norte fue llevado hacia esta región. Y en el tiempo de Nabucodonosor, los del reino del sur fueron llevados a este tiempo. Ahora, esto es muy interesante porque si nosotros, bueno, a ver, ¿cómo lo explico? El libro de Esther. ¿Cuántos han leído el libro de Esther? Todos, yo creo, la mayoría. ¿Cierto? ¿Dónde ocurrió en qué lugar ocurrió la historia? O mejor dicho, bueno. ¿Perdón? En el reinado Persa. Ya, ahí entramos bien. Ven que la tarea nos va a ayudar. La historia de Esther transcurre más o menos por aquí, en esta ubicación. Ahora, Esther es una descendiente
de aquellos israelitas que fueron llevados cautivos a Babilonia. Ahora, Esther, cuando Esther, digamos, se relata su historia, ya no son los babilonios quienes están gobernando en esta región, sino que son los medos persas. Pero el que Esther haya nacido en esta ubicación tiene relación con que su pueblo había sido llevado cautivo en el tiempo anterior de los babilonios. ¿Ya? Bueno, es interesante ir viendo estas cosas porque nos van dando el contexto para poder entender las historias de los libros. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo vamos? ¿Vamos enredados? Bien. Estamos bien. ¿Vamos bien? Qué bueno, qué bueno. Historia. Sí, y mire, es historia. Yo me imagino que se deben haber acordado algunos de su época de liceo. Pero se relaciona con la Biblia y esa historia, que es paralela, nos va a aclarar mucho, en muchas ocasiones nos va a aclarar el contenido bíblico. Bueno, el libro de Esther es muy interesante, a ver si lo mencionamos, porque el libro de Esther ocurre ahora, en el próximo periodo que vamos a hablar, en el periodo de la restauración. Lo vamos a mencionar para que podamos entender ese libro de Esther. Bueno, entonces, hermano, de esta manera, con la aparición de los babilonios en este punto, invadiendo el reino de Judá, termina este periodo de la monarquía, que fue lo que explicamos al inicio. ¿Ya? Con la aparición de Nabucodonosor, termina el tiempo de la monarquía. Ahora, pasamos al tiempo que vamos a denominar como el de la restauración. ¿Por qué restauración? Porque esos cautivos, a esos que fueron llevados contra su voluntad a Babilonia, vuelven, regresan a su territorio de origen, pero regresan porque Dios así lo había profetizado. Entonces, no es solamente, es producto del cumplimiento de una promesa por parte de Jehová. Pero eso lo vamos a explicar la próxima semana. Entonces, concluimos con el periodo de la monarquía. Bien, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien entonces? Todo está claro. ¿Cómo? Todo claro. Sí. Pasado de las 10, nos merecemos un buen descanso. Ya, hermanos, hasta aquí quedamos por hoy. Gracias nuevamente por su interés y la idea de este estudio es ayudar para su interés. Hermano Sergio, Igualmente. le vamos a pedir a usted que nos despida en oración. Sergio. Estamos advirtiendo a todos los de la casa que no hablen porque, digamos ahora, ya, Yeah. Oremos. Amén. Pues Dios y Padre, Señor, gracias le damos en esta tarde y anoche, Señor, por este tiempo que hemos podido tener juntos, Señor, aunque sea en línea. Gracias, Padre, porque usted también provee estos instrumentos para poder aprender. Gracias, Señor, también porque podemos aprender de su pueblo, aprender de su mente también, Señor. Gracias porque podemos aprovechar esa historia, Señor, para nosotros no cometer los mismos errores o volvernos, Señor, a usted antes de que suceda algo. Gracias, Señor, por todo esto, por los hermanos que también proponen este tiempo. Gracias, Señor, porque
usted pone en el corazón estar, estudiar su palabra y también bendícele a cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús, le agradecemos todo. Amén. Amén. Muchas gracias. El corazón humilde podrá conocerte. El corazón contrito tú no despreciarás. Reconozco que soy pecador. Lávame de toda mi maldad. Soy un sacrificio en el altar. Me quebranto solo.